Muchas gracias. Queremos ofrecerles de inmediato la palabra. Estamos con una restricción horaria. Estamos felices que esté todo DIPRES con nosotros nuevamente. La próxima semana será con las subsiguientes de mayor alcance. Señor Pizarro, siempre un placer saludarle. Le ofrezco la palabra, ministra. Sí, Cristi. Ministra. Bien, muchas gracias, presidenta. A través de su intermedio, saludar a los diputados y senadores presentes. La verdad es que nosotros quedamos pendientes respecto de el programa de eficiencia energética y habían dos preocupaciones que usted mismo, presidente, nos levantó. La primera, que decía relación con los procesos de licitación de mejoramiento y recambio de alumbrado público. Tal como le comenté en la sesión anterior, ha sido una preocupación de este ministerio. De hecho, hace algunos meses atrás nosotros mandamos un oficio al Ministerio de Interior solicitando precisamente que las bases de licitación pasaran por nuestro ministerio para poder dar certeza de que estos procesos fueran competitivos. Pero dada la preocupación y recogiéndola, lo que proponemos, y así lo conversamos también con la DIPRES, es establecer una glosa en el presupuesto del Ministerio del Interior, que la traigo acá, que se la puedo dejar, y que leo, dice lo siguiente. En el capítulo 5, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, programa 3, Programa de Desarrollo Local, agréguese la siguiente glosa 10, asociada al subtítulo 32, ítem 04. En aquellos casos en que los recursos sean destinados a proyectos de mejoramiento y o recambio masivo de alumbrado público, deberá contarse previamente con la aprobación técnica del proyecto y de las bases de licitación por parte de la Subsecretaría de Energía. Igualmente, en el mismo capítulo 5, programa 05, transferencias a gobiernos regionales, se agregaría la siguiente glosa 11, asociada al subtítulo 33, ítem 3, asignación 001, provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que diría: en aquellos casos en que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sean destinados a la ejecución de proyectos de mejoramiento y o recambio masivo de alumbrado público, deberá contarse previamente con la aprobación técnica del proyecto y de las bases de licitación por parte de la Subsecretaría de Energía. Lo que estamos proponiendo, presidente, es incorporar esta glosa en la instancia de la comisión mixta, por cuanto en la partida del Ministerio de Interior ya fue aprobada, pero dejar constancia y dejar acá copia de esta glosa para que la tengan a la vista. Ese es el primer tema. Muchas gracias, le quiero agradecer mucho el punto. Sin haber estudiado la norma, parece que cubre casi todo lo que nos tiene que preocupar. Diría que la Dirección de Presupuesto nos puede ayudar a garantizar lo siguiente, que es algo que no sé: cómo quedan las normas para subdere. Si son platas de subdere que se usan para este fin, quizás sea suficiente, quizás no, pero entiendo que el espíritu es lo relevante. Agradecerle mucho. Yo creo que vamos a evitar distorsiones. Agradecerle mucho. Sí, gracias, presidente. Una sola observación respecto del tema de la política en materia de recambio de luminaria. Se viene tramitando desde la Cámara de Diputados una moción respecto a los efectos de las nuevas luminarias LED, en la componente de pérdida de calidad de lumínica en relación a las zonas donde hay observación astronómica. Y de hecho el proyecto señala que en toda la zona norte, todos los cambios de luminarias que ha impulsado desde el Estado, Ministerio de Obras Públicas, en carretera y otras vías de esa naturaleza. Los municipios, ¿para qué decir? Uno que fue alcalde siempre pasó, ¿verdad?, de la luminaria incandescente al mercurio, después al sodio, del sodio ahora al LED. Y ayer en esta exposición planteaban los expertos, los astrónomos que están vinculados con este tema, dice que Chile, si no hace un cambio en este tema, va a haber perdido, ¿no es cierto?, un gran potencial que tiene en lo que significa el astroturismo y además los efectos de pérdida también del valor de calidad del cielo que se tiene.
Y ellos mencionaban a propósito que la luz blanca que hoy día se está masificando es uno de los grandes enemigos para este tema. No la LED, sino que la LED dice que hay tecnologías de diferente calidad, pero eso está afectando los proyectos y sería bueno que en esta revisión que se compromete a través de esta glosa, de que la Subsecretaría de Energía, ¿no es cierto?, va a revisar técnicamente las propuestas, sería bueno que tuvieran atención a ese problema. Yo no estaba en mi libro, pero me pareció súper relevante y ayer se planteó, y esto afecta a toda la zona norte, presentaron una cartografía con los efectos antes y después del efecto lumínico en zonas con gran valor astronómico. Más que nada para tenerlo presente. Es que estén en las bases de licitación que lo contemplen el tipo de luz que se usa. ¿El otro punto, ministra? Gracias, presidente. Sí, y solamente agregar a través de su intermedio que efectivamente existe una norma de contaminación lumínica para esas regiones. No me cabe duda que los desafíos van cambiando a la medida que cambia la tecnología y nosotros como ministerio nos estamos sumando a esa mesa de trabajo que se estableció para estos efectos. Sí, de acuerdo, entonces hay que actualizarla. El segundo punto, senador, dice relación con la preocupación. No es nuestra. Está informando solamente sobre la glosa, pero es de interior. Lo va a presentar la comisión mixta. Así es. El segundo punto, que era la preocupación que manifestaron en la sesión anterior respecto a la reducción de presupuesto que estaba destinado al programa de recambio de alumbrado público. Al respecto, tal como les señalé, este es un programa que tenía una vigencia de 4 años, que tuvo una buena evaluación y cumplió con sus objetivos, que era precisamente generar mercado en torno a los alumbrados públicos, lográndose positivamente resultados. Hay más actores, los costos han bajado significativamente y la eficiencia también, por tanto creemos cumplido ese propósito. Ahora bien, entendemos y recogemos la preocupación respecto de otras situaciones que no dicen relación con recambio de luminarias, sino más bien con la necesidad de iluminación en espacios públicos, en municipios vulnerables que no cuentan con los recursos para ello. El compromiso nuestro, si bien no tenemos presupuesto adicional asignado para ello, es generar o evaluar al menos la generación de un programa que puede ser piloto para el año 2019, que esté focalizado precisamente en municipios vulnerables y que requieran de recursos y de asistencia técnica para este tipo de proyectos, para lo cual nuestro compromiso, presidente, es buscar reasignación de recursos para poder iniciar ese programa y de esa forma para el próximo presupuesto ya tener un programa evaluado con rentabilidad social y que nos permita levantar recursos para ello. Muchas gracias, ministra. Creo que en ambos temas, entendiendo que están con un presupuesto que no es crecedor, entendemos las restricciones. Quiero someter a votación que podamos votar la partida de lo que está pendiente el 31. Presidente, queda pendiente el plan de acción de eficiencia energética. Todo lo demás está despachado. Si les parece, lo podríamos aprobar por unanimidad. ¿Sí? Aprobado. Muchas gracias, ministra, a usted y al equipo. Agradecerle el trabajo que hizo con la Dirección de Presupuestos sobre la indicación. Yo creo que eso nos va a ayudar a ahorrar mucho dinero a la larga y va a ser más transparente el proceso. Se suspende la sesión.
Con su venia, señor presidente, voy a dar la cuenta. Se ha recibido en la Secretaría de esta subcomisión mixta un oficio del Director Nacional de Obras Hidráulicas con el que responde las consultas que se hicieron en esta quinta subcomisión en la discusión precedente. Esa documentación está en las carpetas de su señoría y se refiere a la cartera de grandes embalses priorizados, a los embalses de Codegua, Chalinga y Canelillo, a la inversión en defensas fluviales en la región de O'Higgins el año 2019 y al listado de obras programadas en los próximos años en la región de los lagos. También acompaña información sobre la implementación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, en particular un cronograma de convenios de cierre con las sanitarias, identificando la región y la empresa. También se acompañan los parámetros para identificar APRs concentrados, semiconcentrados y básicos progresivos y costos promedios por arranque. Y por último, una base de datos con localidades semiconcentradas desglosadas por región y una lista con proyectos nuevos para el año 2019. También se ha recibido un oficio del Director Nacional de Arquitectura con el cual complementa la información proveída en la sesión precedente respecto a la línea de inversión patrimonial de la Dirección de Arquitectura. Y esa documentación, que también está en las carpetas de su señoría, contiene una minuta ejecutiva de la labor y atribuciones de la Dirección en temas asociados a patrimonio, una tabla resumen con el presupuesto sectorial desde el año 2016 al 2018 y su porcentaje de participación patrimonial respecto del total ejecutado. Para el año 2019 se indica el porcentaje de inversión patrimonial sobre lo solicitado en el proyecto de ley de presupuesto 2019 y un anexo 3 que es la tabla resumen con otras fuentes de financiamiento desde el año 2016 al 2018 mandatadas a la Dirección de Arquitectura y su porcentaje de participación respecto al total ejecutado. Durante el año 2019 podrán recibirse las obras mandatadas por este concepto. Enseguida se ha recibido también una excusa del diputado don Daniel Núñez, quien señala que no puede concurrir a esta sesión. Por último, quería informar a los miembros de la subcomisión que en la discusión precedente quedaron pendientes el subtítulo 31 de la Dirección de Arquitectura y el subtítulo 31 de la Dirección de Obras Hidráulicas, el subtítulo 31 de Agua Potable Rural y las glosas de la Dirección General de Programa Completo, Dirección de Vialidad, Dirección de Planeamiento, Dirección de Concesiones y Superintendencia de Servicios Sanitarios. Muchas gracias. Bienvenido, subsecretario de Planeamiento, al equipo de la DIPRES, a nuestro no siempre tan bien ponderado, pero siempre estimado director nacional de Vialidad. No, es que tiene una quinta columna que nos une. Entonces, saludarlo a todos los directores de servicios. Quiero proponer, señor subsecretario, si le parece que podamos invertir un poco la lógica en cómo estamos, si podemos ver Superintendencia de Servicios Sanitarios y Planeamiento al tiro, que deberían ser de más fácil despacho y dejamos más tranquila a alguien a su diestra, y después dedicarnos a los otros servicios. Muy bien. Creo que la palabra de Superintendencia o Planeamiento, lo que usted quiera. Es que no puedo decirle si estamos satisfechos con la información recibida. Yo cuando comencé a mirar lo de la información de Dirección de Arquitectura, no logré comprender del todo el sentido de la información. Entonces prefiero sugerir que podamos mirarla con cierta detención, porque en ambos estaba muy relacionado en qué se iba a invertir. Y en la Dirección de Arquitectura lo que logré ver es que se insiste en una lógica de la estructura de inversión donde más del 90% de la inversión se va a concentrar en Valparaíso y la región metropolitana, en lo que son las obras de ejecución propia. Sí, y eso era parte del problema. Entonces, no he tenido tiempo de ver lo otro. Démonos un poco de tiempo para ver lo otro. Entonces, no sé si podríamos ver súper. Señor Bruna, bienvenido a la comisión. Le ofrezco la palabra. Tenemos tremendos consumidores en nuestro país. Sí. Entendemos que tiene una tremenda responsabilidad. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, muy buenas tardes al diputado presente, al senador presente también.
y a todos los miembros de la comisión y también a los funcionarios del Ministerio de Hacienda que están aquí presentes, y ella saluda a todos mis compañeros del Ministerio de Obras Públicas también. Quisiera partir con la superintendencia. Básicamente la superintendencia, tal como es conocido, tiene como rol principal básicamente entregar concesiones, como decía usted, presidente, y esas concesiones controlar que las tarifas, como son monopolios naturales, fijar tarifas, también fiscalizar la calidad de servicio que está hoy día definida en la normativa. Entonces, dentro de eso, nuestros principales ejes estratégicos están basados en poner en el centro de nuestra labor a las personas. Y por eso mismo estamos muy preocupados de los cortes de servicios que se producen a nivel de todo el país y también muy preocupados de lo que pasa con el cambio climático. Y para ello fiscalizamos planes de desarrollo, fiscalizamos también el cumplimiento de cada una de las empresas sanitarias con lo normativo y también con la satisfacción de los clientes. Y es así, bueno, que los principales logros dentro del 2018 están apuntando básicamente al inicio del séptimo proceso de fijación tarifaria. Hablamos de séptimo proceso de fijación tarifaria porque es el proceso, cada 5 años se revisan las tarifas de las empresas sanitarias, y este año se está iniciando el proceso de tarificación de Agua Andina y Esval, que son las empresas más grandes de Chile. Junto con ello, este año, 2018, hemos tenido la publicación de 7 bases preliminares, 9 bases de estudios tarifarios definitivos, 6 intercambios de estudios tarifarios. Estamos esperando 4 decretos tarifarios de fijación y también las bases preliminares para 28 nuevas empresas que se van a iniciar en su tarificación en el año 2019. Entonces, el fuerte del trabajo de la superintendencia año 2018 está en las tarifas. Lo mismo va a venir para el 2019 como desafíos. Lo segundo es que hemos puesto en marcha un modelo de incentivos para disminuir los cortes reiterados de las empresas sanitarias, que son más bien no los grandes cortes, sino que los microcortes. Teníamos del orden de 9.000 microcortes hace 3 años atrás. Eso ha ido disminuyendo radicalmente. Estamos en menos de 8.000 hoy día. Eso significa el orden de 21 o 22 cortes diarios. ¿Ya? Las empresas sanitarias se han puesto con un programa especial y nosotros hemos impulsado estos incentivos para poder mejorarlo. Entre el 2011 y el 2017 han disminuido un 70% la cantidad de usuarios afectados por los cortes reiterados, y eso es un logro que estamos visualizando en el 2018. Lo otro que hemos hecho es que como ustedes bien lo saben, se han producido por el efecto del cambio climático varios cortes masivos de agua en distintas ciudades del país, particularmente incluso también en la sexta región, que usted representa, presidente. Se han producido cortes básicamente por estos efectos del cambio climático. Y lo que hemos llevado es a buscar que las empresas se ajusten y adapten al cambio climático, pero también con un foco no solamente en las inversiones, sino también en las personas. Y eso tiene que ver con planes especiales de emergencia cuando hay cortes masivos. Y esto lo hemos llevado a nivel de todo el país. Ya tenemos 10 capitales regionales avanzadas con acuerdos que están el Ministerio del Interior, todo el sistema de protección civil. También están las empresas sanitarias, un acuerdo público-privado, pero también están las comunidades representadas por los municipios y sus juntas de vecinos. Como ustedes, esta mirada es bastante mirada como bien de corto plazo, que es lo que está pasando en la contingencia. También tenemos planes especiales de fiscalización para mejorar el desempeño de las empresas que son conocidas que han tenido problemas, como por ejemplo la empresa Aguas Chañar en Atacama, la empresa de sal en Panguipulli y en Puerto Ara, y la empresa de agua de Antofagasta en Antofagasta. Entonces, hay planes especiales aquí, han ido mejorando, acá se ven las cifras. Los planes están contemplados siempre con 3 dimensiones, dimensiones de corto, mediano y largo plazo, porque el sector sanitario tiene muchas medidas que son de largo plazo, ¿ya? Y además, las aristas que se miran acá tienen que ver con las inversiones, que es muy clásico, con la operación de los sistemas, para buscar protocolos de operación diligente por parte de la empresa sanitaria, sistemas de emergencia cuando hay cortes masivos, y finalmente, y esto es como el sello que es muy relevante, es que la relación entre las empresas sanitarias y las personas, los usuarios, tienen que mejorar. Hay una búsqueda de acercar las empresas a las personas, y eso es uno de los aristas importantes que están también dentro de los planes de emergencia o planes especiales de fiscalización que tiene la superintendencia. Ahora, con una mirada un poco más de largo plazo o mediano plazo, hemos
tratado de dar vuelta la lógica que típicamente se usaba en el sector, que es la preocupación siempre de la infraestructura. Aquí el vuelco es hacia las personas y no solamente al cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo, en nuestra opinión, tiene que ser un desde. Y lo que queremos es empujar esto a que las empresas empiecen a cumplir con la lógica de mirar cuál es la percepción que tienen las personas, tratar de cumplir con esas expectativas. Y por lo mismo hemos mejorado la encuesta de percepción. Presupuesto. Sea tan concreto. Presupuesto. Ok. Desafíos 2019 tienen que ver, principalmente nuestro presupuesto está asociado a los estudios tarifarios. ¿Sí? Agua Andina, Esval, Aguas Chañar, estamos hablando del orden de 2,8 millones de clientes, familias que están vinculados con esto. Ese va a ser nuestro gran desafío para el año 2019. Además de la incorporación de los servicios, la implementación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que es lo que nos corresponde a nosotros, que es solamente la fiscalización y la tarificación, pero la tarificación ya en 2 años más, todavía no está en eso. Estamos trabajando en el reglamento en conjunto con el Ministerio y con la Dirección de Obra Hidráulica, particularmente con la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. También estamos con la implementación de la Ley de Aguas Grises. Pero vamos al presupuesto. Los temas que vamos a tener de discusión es servicios sanitarios rurales y su presupuesto. El resto lo conocemos. Disculpe que sea tan franco, director, pero... Perfecto. Vamos al presupuesto entonces. ¿No? El presupuesto de la CIS presentado hoy día, el vigente, son 9.959 millones y está básicamente orientado... eso es el que tenemos hoy día, y el del próximo año son 10.193 millones. Y este presupuesto está principalmente orientado a lo que tiene que ver con los gastos en personal, oficina de Arica hasta Punta Arenas, y bienes y servicios de consumo. 1.500 millones cercanos a los estudios tarifarios y algo más para la fiscalización, la revisión de planes de desarrollo y gastos corrientes, básicamente. El presupuesto de la superintendencia es bien simple. En ese sentido. No tiene 31, no hay cero inversión. Nuestro servicio es básicamente un organismo fiscalizador y regulador. Eso es lo que puedo presentar del presupuesto, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Mire, a mí me gustaría que usted nos dé un parámetro hoy o mañana. El subsecretario podrá entender al callo lo que lo voy a plantear. El reglamento de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales ha estado parado, entre otras cosas, por cómo se dimensionan los chicos, los medianos y los grandes. Entonces, tenemos 2 opciones, lo digo no solamente a usted, que le va a tocar después la estructura tarifaria por lo mismo. La discusión es que es mediano. Y se están enredando. Entonces, la verdad debería ser 0,300, 300, 700 y más de 700. Pero han estado en una discusión donde a los medianos los tratan de acoplar con los grandes y todos sabemos, los que estamos metidos en esto, sabemos que de acuerdo a cómo agrupas a los medianos, el Estado pone más o menos en mantención e inversión. Eso es lo que está discutiendo. Sería muy útil que ustedes en algún momento nos hagan llegar, no es necesario ahora, pero este es un tema bien de fondo para más de 1 millón de personas que viven de las tarifas del APR y que ustedes van a tener que modelar después. Entonces, el tema tiene que ver con que es pequeño. El Estado invierte en servicios concentrados cuando son 60 rancas. Más o menos eso es lo que es la unidad más chica. Y la verdad es que no son apenas sustentables con 60, 70 arranques. Pero tenemos que ir definiendo tamaños y les pediría que después nos pudiese facilitar la información. Por ahora le deseamos éxito en el proceso tarifario. Entendemos que probablemente hay que discutir qué inversiones van a tener que hacer las empresas para enfrentar los cambios climáticos y cómo eso va a impactar en la estructura tarifaria. Va a impactar. Pero de la misma forma, evaluar, y disculpe que sea tan franco, a veces en las estructuras tarifarias las empresas dicen que van a hacer obras y no las hacen. Y tenemos valles que han pagado obras que las empresas no las han hecho. Yo creo que ustedes son responsables de eso. Le pongo solo un caso que yo conozco bien, Valle Cachapual, red de alcantarillados de Coya, lo debería haber hecho la empresa, la hizo el Estado.
Y eso está en el plan de desarrollo hace 20 años atrás. Entonces se ha pagado como 2 veces. Entonces es muy importante que ustedes mismos vayan fiscalizando las obras que se dice que las empresas van a ejecutar en sus planes y no siempre ocurre. Y mi último comentario, mire, estamos enfrentando un problema que pasa con los lodos de las plantas, el traspaso de plantas o del movimiento de lodos, que es un problema real que tenemos. Y eso uno esperaría que pudiesen estudiar una glosa, de que alguien pueda autorizar lo que es movimiento de lodo. Hoy en día se está haciendo de una forma sui generis, voy a decir. No se puede mover entre regiones, se hace igual. Hay una serie de dificultades. Lo quiero dejar planteado no para resolverlo hoy, quiero poner en votación la partida, pero siento que deberíamos contemplar qué pasa con este tema, porque varias empresas van a tener dificultades y ustedes, yo entiendo, no tienen la facultad normativa para resolverlo hoy. Y quizás ahí podríamos aprovechar este año para poner una norma en la glosa para poder facilitar ese tema que está siendo complejo. Porque entiendo lo que está pasando ahí. Si les parece, lo podemos en votación la partida, colegas. Superintendencia. Es esencialmente continuar puro personal, lo único nuevo que tiene un poquito de bienes y servicios. Más, pero que son estudios por los procesos tarifarios. ¿Votación? El señor presidente pone en votación el capítulo 07, Superintendencia de Servicios Sanitarios. Señor Out. Señor Kuschel. Señor Sandoval. Señor presidente. Señor Out. Queda aprobado por 4 votos. Planeamiento, ¿no? Planeamiento está en los folletos pequeños en la página 24 y en el libro amarillo en la página 98. Cuéntame. El tema de metro, la información que habían pedido de metro. Ya, gracias. Es la dirección de planeamiento. No se ha visto antes. No. María Pía Rossetti. Doña María Pía Rossetti. Muy buenas tardes, señor presidente, senadores, diputados, subsecretarios, autoridades. ¿Sigamos? La Dirección de Planeamiento en el año 2018 ha trabajado en el tema del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad al 2050. Hemos coordinado el tema del Plan Integral Antártico, el Plan Legado Bicentenario y hemos terminado 2 estudios. Uno que es un análisis del plan de saneamiento rural para 80 localidades concentradas que abarca... Ya. Vamos directamente al presupuesto, yo creo lo mismo que bueno, la otra lógica, ¿les parece, no? No sé, como quiera. Vamos directo al presupuesto mejor porque nos quedan muchos partidos. Perfecto. Ya, bueno. Y que nos cuente un poquito de preferencia, si cabe algo de follaje, que lo mandamos. Bueno. Por favor, un discurso extensivo. Ya, entonces termino el 2018 muy rapidito para... No, sí, un chiste. Ya. No siga las instrucciones del subsecretario, siga las instrucciones nuestras. Ok. Ambas voy a seguir, voy a ser rápida y para poder priorizar el tiempo. Tenemos un estudio de 80 localidades concentradas que involucra las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Santiago, Higgins y Maule. Estamos terminando un estudio de desarrollo estratégico del sistema portuario logístico en la macrozona norte y estamos trabajando los temas territoriales. Los desafíos del 2019 son terminar un Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad al 2050, realizar un estudio con una evaluación de los proyectos estratégicos que emanen de ese plan, poder trabajar el tema de modelos de conservación en el Ministerio con los diferentes servicios ejecutores, avanzar en poder desarrollar el plan Ñuble
y mejorar plataformas de información de proyectos y de contratos en el Ministerio. El gasto en personal de nuestra dirección para el año 2019 son 4.401 millones de pesos. En el tema de los bienes y servicios de consumo, 194 millones de pesos. En el activos no financieros, 66 millones de pesos. En las iniciativas de inversión son 103 millones de pesos. Y en las transferencias de capital son 162.741, donde está la transferencia al metro. Eso es lo más relevante. Y lo que tenemos en el subtítulo 31, que es inversiones, es un estudio que está asociado al plan de inversión de conectividad al 2050, que pretende evaluar los proyectos estratégicos para poder analizar su rentabilidad social, evaluar los escenarios y poder ver cuál es el momento óptimo de esa inversión. Eso sería todo, presidente. Gracias. Bueno, esta es la inversión que tenemos y esta es la evolución del metro para el año 2019. ¿Proceder las últimas dos? Sí. Ando rápido. Estamos en la segunda inversión más baja del periodo. En la década. ¿Y el metro? No, pero esos son 100 millones de pesos, el otro. Sí. El otro, estos están millones, estos son 103 millones de pesos. No son miles de nada, son 103 millones de pesos. El otro es el potente, el metro. Sí, bajamos 100, sí, chiquitito. La dirección nuestra es chica. Somos chicos, pero somos importantes. ¿Qué tipo de inversión? En planeamiento son estudios. Estudios, sí, de planes, de evaluación de proyectos. Y en el... No. ¿Cuáles son los 5 estudios más relevantes en los que están involucrados? Tenemos, en este momento, terminamos un estudio de plan para 80 localidades concentradas en el tema del saneamiento y además estamos haciendo un plan, un estudio en conjunto con el Ministerio de Transporte, que es un plan nacional logístico en la macrozona norte. Esos son los dos estudios que estamos terminando este año. Hasta Atacama, las 4 regiones, Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En general es un plan que estamos analizando todos los accesos a los puertos y cuáles son sus proyecciones tanto en pasajero como en carga, para poder hacer un modelo de ver las necesidades que tenemos de mejoramiento en los diferentes accesos y la parte logística. Ese es el enfoque que tiene. ¿Ya? Bien interesante. Y en el caso del metro, tal como se sabe, el metro tiene su ciclo de valle y de pic, cuando son diseños y cuando son ejecuciones, están terminando las obras y por tanto hay una rebaja de 122.000 millones. Y por eso tenemos ese presupuesto para el año 2019, que son 162.000 millones, 741. Muchas gracias, doña María Pío. Ofrezco la palabra. Muchas gracias. No, se anticipó a mi pregunta. Claro, hay ciclos de inversión porque a jugar por la apuesta del Ministerio de Transporte y del gobierno actual de Chile, y espero los siguientes también, hay una apuesta al desarrollo del metro como eje estructurante del transporte metropolitano y claro, terminan ciclos, pero entiendo que hay compromisos de inicio de nuevos ciclos y por lo tanto el 2020, le pese a diputada Sandoval, se recuperará la inversión en el metro. No tanto, diputado, porque entiendo que la Ruta 7 hubo un gran anuncio este fin de semana pasado con 150 kilómetros nuevos en inversión inaudita, histórica, de varios años, de varias décadas, así que muy bien. ¿Cuándo termina, según el calendario actual, esa pavimentación? La de Puerto Montt, Yay. 2051, dijo planeamiento. A ver, presidente, podemos dividir en tres la Ruta 7, ¿cierto? La que corresponde a los lagos, de Aysén Norte y Aysén Sur. En Aysén Norte
con esos 50 kilómetros lo terminamos de pavimentar en este periodo, con la pavimentación de esos 50 kilómetros. Y lo que hemos hecho, porque teníamos planificado hacer 41 kilómetros, lo que hemos hecho es un esfuerzo por modificar el cronograma y poder terminarlo en el gobierno. Estamos hablando de Aysén al norte, hasta el límite regional. En los lagos también estamos haciendo un esfuerzo y vamos a pavimentar todo lo que actualmente está, corrígeme si me equivoco, todo lo que actualmente está ripiado, con la excepción de un tramo de cerca de 80 kilómetros que no vamos a alcanzar, que es la parte Pumalín, que es la parte más compleja. Y además ahí tiene estudios ambientales. Lo otro va a quedar pavimentado, son 50 kilómetros. ¿Y el tramo de Pumalín en qué carácter va a quedar? Porque eso es una senda de penetración. ¿En qué carácter va a quedar? Sí. Por su intermedio, señor presidente, el Pumalín, que es un nombre que se le da a cerca de 80 kilómetros que no existen, que están en diseño. Caleta Puchanco, Caleta González. Exactamente. Lo que tenemos nosotros ya son diseños terminados. Algunos de ellos tienen que tener la parte ambiental aprobándose. Es una ruta nacional, o sea, no es una senda de penetración. Tiene 17 túneles, porque la opción era hacer unos cortes de 70 metros en una zona en que la inestabilidad del suelo es no menor, que se ha vivido, de hecho, en el sector de Puyuhuapi. Si lo hacemos, presidente, si lo hacemos de la forma que normalmente hemos ido aumentando, el corte va a ser horrible, mata toda la naturaleza que hay ahí. Entonces estamos buscando una forma distinta de poder avanzar en esa parte que es la más compleja y la más cara también. Donde la naturaleza se regenera más rápidamente. En 5 años cualquier... Sí, bueno, esto es un tema que obviamente nos toca mucho. Yo creo que a mí me parece muy bien lo que se está anunciando en materia de Ruta 7, me parece extraordinario los anuncios que se han hecho, pero evidentemente aquí estamos en una situación de deuda no menor con la zona austral. Al ritmo actual, en esta faja, ¿no es cierto?, ha costado mucho, sabemos por las características de relieve y todo lo que eso significa. Hay harta tentación también por terminar de no hacer el camino y buscar una alternativa bimodal, ¿no es cierto?, que por lo menos la zona austral no lo valida como proyecto. Creemos que ahí hay que hacer el camino, entendiendo que costará, que hay que hacer túneles, que hay que hacer obras de envergadura significativa, y entendemos, de acuerdo a los cálculos que nosotros tenemos, en tramos donde no hay absolutamente nada, en un contrato que tiene el MOP con el CMT para una apertura de un fajo, llevan un avance de 3,5 kilómetros por año. Como faltan 82, calculamos que en 21 años, en 20 años más, podríamos estar abriendo la senda. Ya el camino, tenemos alta esperanza que esto se realice con la mayor, asumiendo que este es un compromiso de Estado. Palena, Aysén y Magallanes, un tercio de Chile continental está sin conexión con el resto del país. Y lo último, solamente yo quería consultar un tema técnico. En estas obras anunciadas por el presidente hay un detalle técnico, ¿verdad?, con un par de proyectos que están con financiamiento PETSE, que tiene una vía de evaluación de los proyectos distintos a los proyectos tradicionales del sistema de inversión. Y ahí hay que hacer un ajuste metodológico que es súper relevante, fundamentalmente por la fecha. O sea, materializar los 50 kilómetros, subsecretario, para el tramo norte es muy relevante que estén estos temas administrativos técnicos resueltos para poder entrar en las fases de licitación de obras y otras cosas así. Muchas gracias. Gracias. A ver, pero en resumen, en los lagos hasta Hornopirén, hasta el Parque Nacional va a estar pavimentado completo. De ahí abajo, lo que ya conocemos. Es un tremendo esfuerzo. Respecto de los OT, que son las caracterizaciones que están en esos dos caminos, me estoy encargando personalmente de ese tema, porque ya están aprobados de acuerdo al PETSE. Entonces no tiene sentido que esté que mantenga la categoría anterior. Así que eso ya lo estamos destrabando. Y respecto de Aysén al sur, también 50. Y este avance es histórico. Nunca hemos avanzado tanto en pavimentaciones en la ruta 7. Y justamente la idea es ir
estos son pavimentaciones. En forma paralela vamos avanzando en los estudios para después poder dejar legado para los gobiernos siguientes. No, bien, presidente, gracias. Yo asumo realmente que ha sido un anuncio trascendente, ¿ya? De Balmaceda al Cruz a Cerro Castillo hay 70 kilómetros pavimentados en los últimos 20 años y fracción, ¿ya? Hay un esfuerzo significativo ahora, ¿no es cierto?, de 50 kilómetros, de los cuales ya 13,5 se están en plena inicio de pavimentación y se estuvo hace un par de días atrás nomás. Y además de Cochrane al norte, Murta Tranquilo y otros temas así. Yo valoro ese tema, solamente que ver esos detalles técnicos de esos proyectos que no nos gustaría que por la fase administrativa, y además de que hay un anuncio oficial, porque creo que sería un hito trascendente. Hoy día faltan solamente 50 kilómetros para pavimentar de Coyhaique hasta el límite norte de la región. Ya 35 es la norma tradicional que se ejecuta. Yo esto lo planteamos al presidente, se lo planteamos al ministro, se lo estaba el director de Vialidad, bueno, usted subsecretario lo conoce, y creíamos que este gobierno haría pasar a la historia en ser el gobierno que termine la Ruta 7 en el tramo norte en la región de Aysén, ¿ya? Y ese esfuerzo depende de revisión de estas dos fichas que están ahí pendientes. Gracias, señor senador. Yo agregaría que siempre he criticado el hecho de que se pavimenten tramos demasiado cortos. Los costos de la instalación de faena para pavimentar, asfaltar, pavimentar 12, 13 kilómetros, a veces son los mismos que para pavimentar 40, tú dijiste 38 kilómetros. Ahora 3,5. Claro. 30. Y se pavimenta tramos demasiado cortos. Claro, hay que llevar los equipos de frentón a... Y además que está faltando muy poco. Estoy hablando de Palena, Futaleufú, Chaitén. Está faltando muy poco y Hornopirén se va a terminar. Bueno, ¿algo más? No, aprobemos. En votación. El señor presidente pone en votación el programa 11 del capítulo 2, Dirección de Planeamiento. Señor Aut, señor Kuschel. Por favor. Señor Sandoval, queda aprobado por 3 votos. Señor secretario. Habría que elegir si En el orden. los subtítulos que quedaron pendientes o los capítulos, los programas que están pendientes íntegramente. Vialidad, planean. Aquí nos llegaron las respuestas que nos llegaron, que Sí, en mi caso eran son arquitectura e satisfactorias. hidráulica. Hidráulica en particular para mí es satisfactoria. Y la otra consulta era del presidente y entendí que era satisfactoria, si no, si les parece, porque las consultas eran principalmente consultas sobre inversión con el listado que llegó, Sí. tanto para el presidente como para mí, principalmente, esas fueron las mayores consultas. Sí. Así que las pongo en votación. Tomar nota, presidente. DOH y arquitectura. Sí, señor. Primero, el subtítulo 31 de la Dirección de Arquitectura que se encuentra en la página 11. Señor Aut, señor Kuschel, Sí, a favor. señor Sandoval. Luego, la Dirección de Obras Hidráulicas, el mismo subtítulo que se encuentra en la página 13. ¿Misma votación? ¿Qué nos queda? El subtítulo 31 de agua potable rural está pendiente, que venía también en estas explicaciones. Ofrezco la palabra al respecto. Ahí las dudas eran... A ver, sí, llegó la información, pero las dudas eran mayormente del presidente, que también tenía por lo menos planteado. Dejémoslo para después, por si llega el presidente. Y veamos mientras tanto... Elegir puede ser vialidad o concesiones. ¿Qué es lo que está en discusión? ¿Te parece que decir sí? Más garantía, yo le doy más garantía. Queda pendiente ese subtítulo. Y si Hasta no, que llegue el... avancemos De con lo acuerdo. demás.
Dirección de concesiones. Está en la página 30 y 119 del libro amarillo. Buenas tardes, presidente, señores diputados, senadores, señores subsecretarios, señores directores. ¿Cómo se llama el director? Vamos a conversar brevemente de los proyectos que, siguiendo la continuidad de las obras que venían en proceso, se mencionan ahí 7 proyectos adjudicados durante el año 2018, 5 llamados a licitación. Algunos de ellos han continuado durante el año 2019. Destaco en la página siguiente los principales logros del año 2018. Se mencionan ahí 2 puestas en servicio provisoria, 2 puestas en servicio definitiva, 3 obras iniciadas de construcción, traída el túnel Melón, la concesión Américo Vespucio 2, el Hospital Salvador Geriátrico. Este último tenemos un especial impulso debido a diversas situaciones que hemos tenido que superar, así que esperemos darle un inicio efectivo en breve. Los principales desafíos del año 2019 fundamentalmente es continuar con 4 proyectos en proceso de ser adjudicados en este año. Se destacan los Vilos La Serena, el aeropuerto de Chacayuta, el Camino La Fruta, que esperamos tener ya ofertas hacia fines del presente año, y la ruta G21, que se espera la recepción de oferta para el jueves de esta presente semana. A continuación se detallan por un total de 2.222 millones de dólares, 7 proyectos a ser licitados. Entre ellos está la relicitación de la ruta 5 en el tramo Talca-Chillán, la red vial aeroportuaria austral, el aeropuerto de La Florida en La Serena, un grupo de hospitales en Biobío, la concesión de la ruta del Villarrica, que parte desde Freire, Villarrica hasta Pucón, hospitales en la zona de O'Higgins y la ruta 5 longitudinal Chiloé. Como decía, esos 7 proyectos suman aproximadamente 2.200 millones de dólares, que son los que se pretende licitar para el año 2019. Perdona, ¿podría? Ahí ya está puesto. ¿Cuáles son los hospitales de la región metropolitana que van a licitar? Los hospitales, el grupo 3, no tengo aquí precisamente el detalle, pero corresponde a los de la zona de O'Higgins, de Buin. No tengo el detalle exactamente acá, pero vamos a ver el detalle. Perdón, es Buin, Paine, Pichilemu y Rengo. Es el grupo de hospitales de la zona del grupo 3 de O'Higgins. Gracias. Los principales desafíos para el año 2019, como se señala ahí, la puesta en servicio provisoria de la segunda etapa del aeropuerto Carriel Sur, el hospital Félix Bulnes, que no obstante ha estado un poco en la palestra en los últimos días, tiene un 98% de avance y creemos que, salvando los problemas financieros que se han derivado de algunos de los miembros, creemos que ahí dice el primer semestre, lo más probable es que el primer trimestre podamos tener la puesta en servicio provisoria del hospital Félix Bulnes. Además, el complejo fronterizo de los Libertadores, que lleva un avance bastante importante, pero por algunas modificaciones posteriores, estimamos que el primer semestre del 2019 va a estar en operación en el complejo fronterizo. Además, se va a verificar la puesta en servicio definitiva de la ruta 60CH y la ruta 43, que va desde Ovalle hasta Coquimbo. Destacan como inicio de obra de construcción 6 proyectos: la 4ª concesión del aeropuerto Diego Aracena, que está en fase de ingeniería; lo mismo la ruta Nahuel Buta, Nogales Puchuncaví, ruta del Loa, el puente industrial y la conexión vial que va de la ruta 68 a la 78. Esos son los desafíos principales para el año 2019. Concentrándonos en el tema de presupuesto, destaca ahí los presupuestos del año 2019 en comparación con el año 2018. Son 11.046 millones de pesos en gastos de personal, esto fundamentalmente con la entrada en operaciones de la Dirección General de Concesiones. Se generaron algunos cupos adicionales que estaban definidos en la ley. En el caso de bienes y servicios, que tiene un crecimiento importante, dice bienes y servicios de consumo, esto fundamentalmente se debe, como está más adelante, se va a ver en detalle, a consultas indígenas de 4 proyectos relevantes que hace que el presupuesto se eleve a 1.718 millones de pesos para el próximo año.
Otro de los puntos relevantes es la iniciativa de inversión, que la vamos a ver más en detalle, en 262.616 millones de pesos. En la hoja de adelante vamos a ver en detalle las transferencias de capital, que son fundamentalmente IVA. En la hoja siguiente, como mencionaba, estas son las principales estudios de consulta indígena, que aproximadamente por 717 millones de pesos va a destacar fundamentalmente la ruta del Loa, la ruta metropolitana de Puerto Montt, la ruta de acceso a Valdivia y el longitudinal Chiloé. Para el caso de la iniciativa de inversión, que están detalladas ahí, son 81.526 millones de pesos en subsidio. Este valor es menor que la del año anterior, porque ya se empiezan a terminar algunos de los subsidios generados en los casos anteriores, como el caso de Temuco Río Bueno, que ese ya terminó el año 2017. La asesoría de inversión son 50.393 millones de pesos, fundamentalmente por la entrada de 4 proyectos que requieren asesoría específica durante la etapa de construcción. Se refiere a Nogales Puchuncaví, Aeropuerto Diego Aracena, Américo Vespucio 1 y Américo Vespucio 2. Convenio complementario por 38.687 millones de pesos, que corresponde a una serie de convenios de arrastre que vienen de cerca de 45 contratos en proceso. Las expropiaciones suben con respecto al año anterior, ahí son 45.316 millones de pesos. Esto es fundamentalmente por las expropiaciones para el embalse Punilla, el camino Nogales-Puchuncaví y la ampliación de la ruta Santiago-San Antonio a terceras pistas en el tramo hasta Talagante. Los ingresos mínimos garantizados vienen de arrastre y por el desarrollo de los proyectos anteriores en 44.500 millones de pesos. Y esos mínimos garantizados son fundamentalmente el contrato Santiago-Los Vilos, el contrato de la red litoral y el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. En estudios es bastante similar al año anterior y son 2.191 millones de pesos. Eso da el total de 262.616 millones de pesos en inversiones subtítulo 31. A continuación está el detalle de la gráfica, cómo evoluciona esto en el tiempo con respecto, mantiene más o menos una constante. A continuación... ¿Puedes mostrar el año excepcional? Sí. Eso fue fundamentalmente por subsidios de la ruta 60CH en su minuto y reclamaciones fuertes de la construcción de Américo Vespucio Sur en su minuto. Eso fue el fuerte del año 2011. Ahí están los detalles más relevantes que comentaba más o menos en detalle, las principales partidas de inversión. Como comentábamos, los ingresos mínimos garantizados, subsidios, y ahí está el detalle de cada uno de ellos. Sí, ese fuerte, ese tenía un crecimiento del 8% desde su inicio, entonces ese es principalmente el ingreso mínimo garantizado que está en operación. El siguiente, este es un resumen muy gráfico. Perdona, y eso es porque no está teniendo claro, el flujo esperado. que estaba esperado, efectivamente. Como subsidio. Exactamente. Sí, la verdad que del fuerte, como decíamos, es Santiago Los Vilos, red litoral son 4.000 millones de pesos versus 37.000 de Santiago Los Vilos y 2.500 del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados. Gracias, señor Vera. Perdone que lo interrumpa. Procedo a abrir la votación. Gracias. Y si no, si reglamentariamente no fuera posible, dado para decir si reglamentariamente no es posible delegar, si no, propongo que votemos todos y sigamos consultando los que tenemos verdadero interés por la obra pública de este país. No, que vote. Por esta lógica que por este capítulo, presidente, mi voto. Capítulo Secretario, 0301. Y la otra información que también nos llegó, que usted estuvo aguantando, ¿qué cosa? Las partidas que nos quedan pendientes. Lo que quiera, sí, por ejemplo,
Queda pendiente las glosas de la Dirección General de Agua. Sí. También. También, secretario, la glosa de... Vota a favor en todo lo que nos queda pendiente. ¿Qué más me falta? Quedan unas partidas de... Legalidad. Ese oficialismo. También. No, es la oposición que me da la presidencia. Yo después del anuncio del presidente lo voy a liar. Y esperando que mi director nacional nomás me arregle esos tuertos que tenemos con esas fichitas. Sí, se necesita en eso. ¿Ah? Ya, por favor, señor candidato. Bueno, fundamentalmente ahí está el detalle de las principales partidas más relevantes, presidente. Y lo que sí pesa mucho, pero corresponde a este subtítulo de transferencia, donde principalmente esto es IVA de explotación, y salvo un cambio relevante de ley, este es un ítem que va a seguir creciendo en el tiempo. Quiero hacer unos comentarios particularmente a la ruta troncal de Puerto Vara, Alerce, Puerto Montt, Aeropuerto, Tepual, que tuvo, aquí aparece consulta indígena, yo diría consulta a la comunidad, porque los que se han opuesto son principalmente la comunidad, particularmente la comunidad de Puerto Varas, que siente que su condición de destino turístico top que está cultivando se puede ver amenazado, cosa que yo discrepo. Yo creo que esta es una obra de gran importancia que va a contribuir a lo que requiere Puerto Varas, y mientras tanto tenemos que seguir soportando tacos en la mañana, en la tarde, a toda hora, porque no desahogamos los principales flujos. La gente, yo creo que se está convenciendo de esto, soportando los tacos mientras tanto, y el tiempo los está convenciendo, como les digo, porque no... Entonces hay que hacer un esfuerzo aquí, y aparecen recursos de consulta. No sé cómo llamar una cosa de recursos de convencimiento o de explicar apropiadamente y explicar en orden, porque aquí se dijo vamos a hacer la hora y después preguntamos. Quedamos con puras caricaturas en contra de la obra. No sé en esta y en otras obras, pero ahí en particular no es una oposición indígena, es una oposición del Comité de Turismo, que hay dos corporaciones de turismo potentes en Puerto Vara, a mi juicio buenas, que hay que hacerles caso, en general tienen buenas ideas, pero no fueron consideradas en nada. Recomiendo que de ahora en adelante se analice con el Consejo Municipal, con las instancias pertinentes en esto, porque esta obra va a haber que hacerla. No sé si ahí de esa forma tal cual o con ligeros cambios, pero la obra me parece a mí en lo fundamental, no sé si ustedes la habrán estudiado, cómo la estudiaron, no sé, pero en lo fundamental esa obra tenemos que hacerla. No sé, porque aquí aparece solamente consulta indígena. ¿Qué otra cosa hay o cómo se hace cuando es la comunidad, no son los indígenas en este caso? Presidente, la verdad que inicialmente el ministro Fontaine tenía la intención de acelerar o adelantar este proyecto, pero no obstante, dado las distintas opiniones que surgieron en la región, no hemos dado el tiempo para hacer una adecuada socialización del proyecto y hacer los ajustes que el proyecto lo requiera para poderlo materializar. Sí, ahí también, bueno, no sé, yo creo que aquí falta un análisis más fino, porque también hay discrepancias dentro de lo que fue el gobierno, corrientes políticas dentro de lo que fue el gobierno anterior y que ahora es la oposición, también autoridades en distintas esferas, que hay que considerar. Yo haría varias mesas redondas de distintos niveles, ir tanteando, como dice el Guaso, y después con globo sonda ir viendo cuáles son las principales observaciones, que yo las encuentro poco relevantes respecto de la necesidad. Eso, gracias. Señor diputado. Gracias. Yo tengo una pregunta general y una específica. Yo soy groupie, como dicen, de las concesiones. Evalúo muy satisfactoriamente el proceso de concesiones, apoyé con entusiasmo la conversión en su upgrade
a dirección general. Sin embargo, eso siempre viene. Sin embargo, quisiera saber cómo andamos en la relación entre la planificación del tiempo de construcción y la realidad, y cómo andamos en la relación entre el precio originalmente definido y el precio efectivamente pagado. Tengo la sensación, por lo menos, y esto no tiene que ver con concesiones, al menos no es privativo de concesiones, en las construcciones que emprendió el Estado en materia, por ejemplo, de SAPU de alta resolución y otros, todas, casi sin excepción, terminaron más tarde de lo previsto, y significativamente más tarde de lo previsto, y sobre todo más caras de lo previsto, porque después de 1, 2 y 3 licitaciones fracasadas, hubo siempre que suplementar. Eso no responsabilizo de ello a quienes diseñaron la obra, sino más bien a una cierta realidad que hace que los actores, sobre todo cuando se trata de obras más pequeñas, los actores se coordinen para eufemísticamente coordinar precios, ¿ah? Y termina pagando el Estado mucho más de lo que pagan los privados por metro cuadrado de hospitalario, qué sé yo. Entonces, quiero ver si tienen una evaluación del último periodo en relación a eso. Y la segunda pregunta tiene que ver, quisiera saber cuál es el estado, aquí aparece como proyecto adjudicado, de la concesión Américo Vespucio Oriente, cuáles son las características y el cronograma y el costo de ese tramo que va hasta Príncipe de Gales. Bueno, diputado, la verdad que es muy cierto muchas de las cosas que usted dice, y un ejemplo yo creo que palpable es el caso de qué ha ocurrido con el Camino de la Fruta, una ruta que lleva tantas veces en carpeta, y lo que significó que en febrero no se pudo licitar porque fue tal el dimensionamiento que hizo el privado del costo que hubo que reformularlo, y es lo que hemos tenido que hacer en este minuto, es decir, adecuar la inversión al flujo que se puede levantar. En términos simples, cerca de 100 millones de dólares hemos tenido que recortar la inversión para poder hacerlo más razonable. Ahora, es un contrato que tiene un subsidio bastante importante, tiene ya mucha historia, tiene sectores con resolución de calificación ambiental y otros que va a estar en proceso, y eso es lo que hace muchas veces que los proyectos se atrasen y se dilaten y se demoren. Afortunadamente aquí, como es una obra en concesión, y es con la apertura de la propuesta cuando realmente tenemos el sinceramiento de que un privado es capaz de arriesgarse, al margen del costo de la inversión, de que va a ser capaz con un flujo y una determinada tarifa poder en operación. También estamos en un proceso de acelerar los procesos de licitación de las obras que vienen, tratando de hacer procesos de ingeniería global, ¿ya? De modo que ejemplos que Talca-Chillán va a terminar en más de 4 años haciendo ingeniería, creemos que es un plazo que debemos acortarlo. No sé si lo de AO quieres explicarlo tú. Secretario. No. Presidente, no lo de AO, sino que aquí quizás la pregunta relevante es ¿a quién le sale más caro construir? ¿A una concesionaria o a través de un sistema de licitación pública? Es bastante similar. Nosotros hemos hecho su ejercicio y es bastante similar a lo que es la construcción. Ocurre en el caso de la discusión que se dio de los recintos hospitalarios, grandes y chicos. Cuando se hacían comparaciones se mezclaban peras con manzanas, porque la obra pública directa no considera los servicios que sí están considerados dentro de la concesión. Los plazos de financiamiento son distintos, por lo tanto tampoco estaba el costo del financiamiento y una serie de elementos que finalmente no los hacen comparables. Pero hecho el ejercicio, finalmente salía marginalmente un 10% menos caro la construcción vía concesión en ese tipo de recursos de la obra, de la infraestructura propiamente tal. Sin embargo,
tenía también compensación con los servicios, entonces tampoco es comparable. Claro. La gracia de las concesiones es que es una política pública que nos permite avanzar mucho más rápido. Pero una obra pública directa por el método tradicional también es una obra licitada en el mercado que lo construye una empresa privada. Y lo mismo ocurre con una concesión. Lo importante es hacer métodos competitivos, licitaciones competitivas, y es por eso que se licitan en el caso de los recintos hospitalarios en grupos, para hacerlo suficientemente atractivo y que vengan hartas empresas. Un poco esa pregunta. ¿Y Vespucio Oriente? Bueno, de Américo Vespucio Oriente, la verdad es que se han hecho una reunión de trabajo con todos los organismos concernidos, municipalidades, transporte, para darle una habilidad. Es un proyecto que está con varias dificultades. Hoy decimos ya que el sector intermedio, que corresponde a la municipalidad de Vitacura, ya está en proceso. Incluso estamos analizando algunas opciones que ha presentado la sociedad concesionaria para agilizar el tramo sur, que es el que termina en Príncipe de Gales, y ya por el lado norte ya se iniciaron las excavaciones por el Cerro San Cristóbal y ya llevamos 50 metros de desarrollo. Hay obviamente que tener una adecuada coordinación con las otras obras que están en el sector, porque hay que adecuar trabajo de mucho movimiento de tierra, mucho movimiento de roca, con mucho tráfico en el sector. Pero creemos que ya está en proceso y el plazo que tenemos hoy día, si mal no recuerdo, es de abril del año 2022 para la puesta en servicio y estamos viendo opciones para tratar de adelantarlo. Perdona, ¿y eso está definido subterráneo hasta Príncipe de Gales? O sea, todo está definido sí, como... con subterráneo en trinchera, ¿ya? En 2 niveles. Lo que ocurre es que con las nuevas tecnologías finalmente termina siendo bastante similar en costo lo que es la trinchera cubierta y un método híbrido, que es un túnel minero con 2 pisos. Entonces, eso es lo que también estamos evaluando para algunos sectores por el tema del parque y todo eso. Y eso en general, en materia de tunelería, hemos avanzado mucho la tecnología y por lo tanto incluso para sectores complejos de la carretera austral en el futuro no lo hemos descartado para nada, porque por mucho que se recupere rápido la naturaleza, sobre el cemento crece el pasto. Los túneles hoy en día son bastante competitivos respecto de sistemas de construcción tradicional cuando existe una geografía muy loca, muy compleja. Y finalmente, respecto a su otra pregunta, de los tiempos y de los sobrecostos. Bueno, los sobrecostos es una lógica que lamentablemente ocurre en toda nuestra obra pública, y sobre todo en las grandes, en la medida que vamos avanzando, todas nos vamos entusiasmando y se nos van ocurriendo otras ideas. Algunas cosas terminan siendo un poco más caras y lo que es complejo son las ofertas temerarias. Eso es un tema que hace mucho tiempo estamos viendo la forma de poder... Sí, lo que pasa es que la ley no faculta, o sea, la ley superado... ¿Proponer? ¿Mejora la ley? Sí. Tiene la palabra. Superado los aspectos técnicos, la competencia es por precio. Hace 5 años atrás lo conversé en su momento personalmente con el Contralor, y para él también era un tema de buscar cómo podría haber un mecanismo que sea eficiente, competitivo y finalmente evite las ofertas temerarias, que a veces nosotros sabemos cuáles son temerarias porque llega la oferta y sabemos que aquí al cabo de algunos años va a venir un problema. Eso es un tema pendiente que podríamos ver la forma de trabajar. Gracias, señor subsecretario. Yo, igual que el diputado señor Aut, también soy hincha de las concesiones porque nos permite, sin tener la plata, empresas potentes que tienen el respaldo financiero, construyen la obra y después recuperan los dineros con los peajes o con el subsidio que, en fin. Y encuentro que tenemos un enorme potencial en concesiones en nuestro país. Pongo en votación la partida, señor secretario. Señor Aut. ¿Te parece? Sí, me parece. En este caso también su voto del senador. Así es. ¿Qué más, señor? De la Dirección General de Aguas. Aguas.
Están en la página 33 aproximadamente. 131. Las pongo en votación, señor secretario. ¿Tu presidente? No, eso es el subtítulo de agua potable. Subtítulo de agua potable rural y las losas parece que Votémosla, no, porque ya no llegó. Votémosla. las losas de la Dirección General de Agua están en la página 33 y 100. No, pero Pongo en veamos votación. si hubo respuesta a... ¿Te acuerdas cuál era el problema? Perdón. La diferencia. Porque llegó... La diferencia, ¿cuál? Es que lo que había planteado el presidente era que él iba a proponer una glosa que tuviera la connotación de poder facilitarle el trabajo a vivienda respecto de la intervención en ciertos cauces. Esa propuesta llegó, señor. Pero esa propuesta él no la hizo y esperábamos hacer, y había también conversado él de que esperaban hacerla en el MIMBU, que era donde realmente tiene que estar. Pongo en votación ad referéndum eso, considerando el voto también del senador Sandoval, lo que nos dijo, que ya la votó. En este caso admitió su voto. Sí. A favor, señor secretario. ¿Qué más nos falta? El subtítulo agua potable rural le esperamos al presidente o lo quiere votar ahora? No, lo votamos porque... Es que en mi caso, Es el subtítulo yo 30 integro y la uno. comisión de zona extrema y vienen justamente el alcalde y los concejales de Gualaihue, muy interesados en este camino y todo lo que usted... Freddy Bacache, y todos sus concejales, y están ahí, tienen que estar ahí. Yo no sabía que íbamos a tener esto justamente hoy, a esta hora. Anda, pues, lo saludo. En votación. ¿Quedaría aprobado en la misma? Sí, señor. Queda vialidad solamente. Ahí falta exponernos, ¿cierto? Sí. Por favor. El señor director de Vialidad. Gracias. Gracias, señor presidente, diputado, subsecretario, colegas, directores. La presentación de vialidad, además del presupuesto, quiere poner algún tipo de énfasis en aquellos aspectos de la infraestructura que en el último tiempo han estado, comillas, de moda. Por favor, chica, pero puentes, con la definición de puentes que hay, que además de pasar un curso de agua abajo, o sea, que tan fuera la infraestructura que abajo pasa un camino. ¿Ya? Esa es la definición de puente. Sí, Pasa un curso de... un curso. Sí. Pase o haya pasado, ¿no? Pase o haya pasado. Del orden de 6.700. Lo que está acá es la cantidad de recursos y las acciones que el próximo año Vialidad tiene en lo que se refiere a construcción o reposición. O sea, esto es un puente nuevo donde no existía uno o que lo estamos cambiando porque está muy antiguo. Hay que ver con los 14 puentes también muy publicitados. Pero este es otro elemento. Esto se refiere a tener una base de datos de las características de los puentes y su estado y luego ordenarlo métricamente de tal manera de poder disponer de antecedentes para la conservación. Esto está orientado a la conservación, no es a la reposición. Y de ahí se derivan estos 14 puentes que están en alguna acción ya tomada o por tomar el próximo año. En este estudio que nos permitió tener esta métrica, índice, son 1.034 puentes. Son los puentes de más de 30 metros, definitivos y que tienen una data de más de 10 años. O sea, no están los puentes grandes nuevos, puesto que se supone que la conservación es menor, no requieren entrar acá. 1.034 por acá, de los 6.600 y tanto. Y por el otro lado tenemos, por favor... No, ese es el Chacao. Pasa nomás. El Chacao estamos avanzando en la pila central, la que está en la Roca Remolino, que requiere 36 pilotes. Vamos ahí dice el quinto, creo que partió el sexto ya. El sexto pilote de la pila central. ¿Sí? Ya se ve acciones. Dale. Este es el otro elemento. Sí, nos estamos haciendo cargo de algo
que para no ser freno a la productividad. Hay 1.280 puentes de menos de 30 metros que le llamamos madera. O sea, 1.281. Es decir, que la infraestructura, estribos, cepas, pilotes son de madera, la viga de madera y la superestructura también es de madera. Lo que está puesto ahí es un ejercicio. Son la longitud de un precio unitario estimado, cuánto sale y el valor que está colocado, que es del orden de 22.000 millones de pesos anual, o sea, son 220 y tantos mil millones, uno dice, si 22.000 millones de pesos, ¿podemos considerarlo? Sí. En 10 años podemos no tener puentes de madera de menos de 30 metros, sí. Perdona, ¿vale 17 millones el metro lineal? Sí. Suena caro. Suena caro. Pero no el de madera, sino que en las soluciones. El que puede ser claro, exacto, 45 toneladas. Está hablando entonces del reemplazo. Exactamente. Sí. De madera, claro. No, por supuesto. Sí. Es el reemplazo de la madera del puente que se pone. Señor subsecretario. Muchas gracias. Esto es el reemplazo completo, porque además los puentes pequeños, que estaba mencionando el director, en los sectores rurales no son productivos hoy en día. Entonces no tenemos igualada la cancha entre sectores que tienen puentes que soportan más de 25, o 25 toneladas y sectores que soportan 8 toneladas, 5 toneladas en algunos casos. Entonces, con el fin también no solo de dar más seguridad, sino que de poder incorporar productivamente esos sectores y que puedan transitar camiones con productos, camionetas más pesadas, es que estamos haciendo este cambio, y son puentes definitivos de mayor tonelaje. Sí. ¿Esos puentes que se están construyendo qué vida útil tienen? Lo que se construiría, estos puentes, 50 años. En el caso del puente hacia Futaleufú, ahí hay por lo menos 2 puentes antiguos que deben tener 50 años, 60 años, de cemento que ya son angostos cuando se pavimente, son de una vía, o vía y media, no sé. ¿Ahí qué se va a hacer? ¿Se van a reponer completamente o se va a hacer un puente de mejor calidad al lado y va a quedar ese puente porque a mi juicio debiera conservarse? ¿Qué pasa ahí? El Puerto Ramírez Futaleufú está dentro del proyecto del próximo año, entre paréntesis. Sí, eso son reposiciones, o sea, lo que se hace es un puente. Ahí hay un puente definitivo de cemento antiguo, de 60 años, con arco así, no exactamente, pero antiguo, bonito, muy lindo, pero angosto. Sí, es que, por eso es el trade-off entre capacidad, que es angosto, y la condición estructural en que está, que puede tener 50 años, puede estar... Está bien, exactamente. Entonces, y ahí está, si es que las condiciones de tránsito ameritan reposición, es reposición. Si las condiciones, digo flujo, el volumen de flujo y las características geométricas por donde circula el vehículo... Todavía no. No, por eso uno lo revisa y busca optimizar. Señor subsecretario. Normalmente se mantienen, pero se hace un estudio estructural respecto al estado en que está, esos puentes antiguos, que fueron bien construidos, pero ha pasado mucha agua bajo el río desde el punto de vista literal, y a veces va socavando bajo el puente. Bajo el río ninguna posibilidad. En este caso bajo el río porque socava bajo el puente. Pero eso es lo que se hace, en general se mantienen. Es que además son puentes lindos. Gracias. También se considera esa componente, la estética. Entonces lo que tenemos son 1.200 y tantos, 1.281 puentes, que son los madera, menos de 30 metros. Tenemos los 1.034, que son los definitivos de más de 10 años, más otros que son definitivos de más de 30 metros y menos de 10 años. Y entre medio nos queda una cantidad que son puentes que pueden tener más o menos 30 metros y que tienen alguna componente de su superestructura o viga, que puede ser de madera o algún elemento que no considerado, y eso también está entrando en una segunda fase de estudio diagnóstico en que los vamos a caracterizar y que se irán a conservación o a reposición. Y una última, no opino más. En el caso de los puentes que se han repuesto
en la ruta de Pichanco a Hornopirén hay como 2 o 3 puentes de madera que pusieron puentes nuevos de madera que no sé por qué lo hicieron, debiendo ahí a mi juicio haber puesto puentes definitivos. Ahora quizás si ponen un puente definitivo no pavimentan nunca esa ruta. No sé qué pasó ahí. No, son puentes nuevos de madera. Sí, son 2 puentes por lo menos. A ver, el Hornopirén, Cholgo. Están por Pichicolo. O Río Blanco, en realidad, a Cholgo. Ahí lo que tenemos nosotros es un estudio, un diseño en que se va a modificar todo, que tenemos que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. De Cholgo a Pichanco también es parte de los 50 kilómetros, Cholgo-Pichanco, para que opere el sistema de transbordadores desde Pichanco para los vehículos livianos. Pero nos quedan ahí 35 menos 9 menos 25, unos 15 kilómetros al medio, que es el tramo donde hay unos puentes de madera que se van a mantener mientras no tengamos el diseño definitivo. También hay nuevos de madera, por lo menos 2. No, por eso digo, entre el Río Blanco, que es un poquito más allá de Hornopirén, hasta Cholgo. Sí, eso lo que pasa es que se cambia a puente de madera porque el camino definitivo no va a ser ese precisamente. Ya, gracias. Señor diputado. Sí, son 1.281 puentes, estamos hablando de unos 120 puentes al año, en un plazo de 10 años, por supuesto, variaciones según dimensión y todo eso. Eso implica, me imagino yo, una jerarquización y una planificación, de manera que primero haya una cierta equidad regional y haya una priorización vinculada, me imagino yo, a la productividad, porque estamos hablando de zonas rurales, de industrias forestales y similares, donde esto puede tener un impacto muy positivo en productividad y acceso de ciertas economías para las cuales el costo del transporte es muy alto y esto obviamente lo rebaja considerablemente. Pero es muy importante que la priorización y la organización y la planificación en el tiempo esté en fase con las necesidades del desarrollo en cada región. Sí, hay 2 temas importantes. Primero, mencionar que todos los puentes de las concesiones no están considerados dentro de este estudio. Lo otro es que varía mucho la cantidad y el estado de los puentes dependiendo de las regiones. Es muy distinto pensar en los lagos, en Biobío, que pensar en el norte. Por lo tanto, esto es una responsabilidad que estamos de facto delegando en las regiones, en nuestras direcciones regionales. ¿Por qué? Porque desde Santiago, si es que la responsabilidad sigue estando en Santiago en esta materia, nunca nos damos cuenta de cuál es el verdadero estado de los puentes, sino que simplemente cuando ya existe un accidente. Entonces, por eso que este plan necesariamente requiere de una distribución desagregada de la responsabilidad también. ¿Sigo? Cambiando de tema, otros ejes importantes en lo que se refiere al uso de los recursos del próximo año es el programa Impulso a la Araucanía. La Dirección de Vialidad el próximo año tiene en la región de la Araucanía un monto de 102.000 millones de pesos destinado a mejoramientos de caminos básicos y caminos indígenas. Y a propósito de caminos básicos y caminos indígenas, que un camino básico en la parte rural cambia la vida de las personas. ¿Está pensado más allá o además de favorecer al sistema de transporte y bajar los costos de operación y tiempo de los usuarios motorizados y mejorar la calidad de vida de las personas que viven ahí? Este año nosotros vamos a completar 1.700 kilómetros sectorial, unos 300 con fondos regionales, y el próximo año esperamos aumentar nosotros a del orden de 1.900 kilómetros. La red no pavimentada
de tuición de vialidad debe bordear los 50.000 kilómetros. Con 2.000 al año, nos demoramos 25 años en terminar con el pavimento. Esa es la realidad actual. ¿Han habido cambios tecnológicos? Sí. Y cambios tecnológicos, y además nosotros desde el año pasado estamos con, ojo, que los caminos básicos, más o menos un 40% de los caminos básicos lo hace la administración directa, o sea, la propia gente de vialidad. En regiones extremas, en Aysén y Magallanes, incorporamos con DIPRES mediante y Desarrollo Social poniendo el visto bueno, la incorporación, siempre manteniendo el costo máximo permitido como camino básico, la incorporación, y particularmente en las zonas complicadas de geografía, por pendientes fuertes y porque allá está el problema de la nieve, lo que significa que los vehículos andan con clavos y destruyen muy rápidamente, hormigones delgados, hechos por administración directa. O sea, la gente de vialidad está, y en la octava región también. Este es uno de los programas que nos parecía interesante señalarlo. Otro clásico es el de los pasos fronterizos. Lo que está puesto ahí es paso fronterizo desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. Estamos mejorando la infraestructura de tal manera de poder tener conexiones pavimentadas con países vecinos, Perú, Bolivia y Argentina. Dentro de esto se fue don senador Letelier, pero el paso de las leñas ya empieza a ser realidad. Desde el punto de vista que nosotros, los caminos de acceso tienen 4 estudios de diseño, uno que está terminando este año, que era Termas de Cauquenes a Coya, 2 que comenzarían el próximo año y otro que está comenzando, que es desde Coya a Chacalles, y luego Chacalles, Retén Carabinero hasta el portal del futuro túnel, y el gobierno regional está haciendo también el estudio básico, que son las condiciones geológicas, geotécnicas del túnel. Es decir, en 2 o 3 años vamos a tener un stock de estudios y algunos casos ya comienzo de pavimento en la parte más poblada, que es Coya, Termas de Cauquenes. Gracias, señor diputado. ¿Cómo gracias si todavía no hablo? No, pero es que lo estoy interrumpiendo ahí para que usted hable. Una interrupción. Apriete, por favor. Este es uno de los Aprieta pasos, para que... este es uno de los pasos fronterizos que está en el marco del convenio con Argentina, entiendo, ¿no? Al igual que el paso de la región de Coquimbo, de Aguas Negras, ¿no? Ah, este es otro. ¿Cómo se llama él? Sí. Este es el 14. A ver, el Tratado de Maipú Sí. del año 2009, ese es el que generó 2 entidades binacionales, Evitán, que es el que regula el paso a Agua Negra de Coquimbo, y el Evifetra, que es el tren trasandino central, túnel ferroviario de 52 kilómetros. ¿Y eso dónde es? Eso es en Cristo Redentor, pero ese está parado porque es extraordinariamente complejo y carísimo. Y este otro es otra entidad binacional que surgió posteriormente, que se llama Evileñas, de las leñas. Pero hay una entidad binacional. Sí, hay una entidad binacional, pero no es la misma y tampoco proviene de un tratado, sino que fue posterior. Pero mi pregunta iba justamente a, independientemente de que no sea vinculado a Maipú, mi inquietud era la correspondencia del ánimo de inversión y de trabajos entre Chile y Argentina, porque evidentemente si no hay correlato desde allá, la verdad es que la inversión resulta bien improductiva. Y por lo tanto yo quisiera saber si hay información respecto de los compromisos y el inicio de trabajo o de diseños del otro lado de la frontera. ¿Respecto de Vileñas o de todo? Sí, de Vileñas.
Ya. Todavía no han sido suficientemente expresivos nuestra contraparte argentina respecto de Vileña. Por lo tanto, lo que hemos convenido en conjunto es no avanzar en los accesos por cada uno de los países hasta que tengamos definido qué vamos a hacer con el túnel. Y es por esa razón que estamos avanzando con los estudios del túnel propiamente tal. Porque cuando se avanza en las pavimentaciones hacia las bocas del túnel, se genera una presión que muchas veces no tiene el correlato en la contraparte. Entonces, primero lo que hemos definido en Vileñas, en la entidad binacional, es tener claridad respecto de si es que vamos a hacer o no vamos a hacer el túnel, para lo cual estamos iniciando los estudios. Voy a abusar de mi condición de presidente para recordar algo que quiero que quede en acta, que es el avance que ha significado en nuestra región la pavimentación de las cuestas empinadas en la isla, principalmente en la isla de Chiloé y en otros lugares, o islas menores también, que se han pavimentado, asfaltado, que significan un enorme ahorro en mantención y volver a recargar eso, porque el agua lava camionadas de material en una lluvia, y permite el uso turístico masivo los fines de semana de esos lugares que casi siempre son extraordinariamente lindos, como es toda la región que yo tengo la suerte de representar. Entonces, quiero agradecer eso y ojalá que se mantenga cierto ritmo, porque ahí se pavimentaron casi 20 cuestas y faltan otras tantas. Gracias. Continúe, señor Don Val. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, nos faltan 50.000 kilómetros. ¿Para terminar la exposición? No, este tema era el que ya se había mencionado, que es la Ruta 7, que ahora hay un programa que son 50 kilómetros, 50 kilómetros, 50 kilómetros en la región de los lagos. Puede que la expresión que ustedes vean no sea estrictamente la misma, porque el presupuesto de 2019 se elabora meses antes de que haya este programa que señaló el presidente. En los lagos son los 8 y los 12 kilómetros que faltan entre la Caleta Puelche y el Nopirén. Luego está desde Caleta Gonzalo hasta Puente Bonito. Y con eso completaríamos los 50 kilómetros de la región de los lagos. En Aysén Norte, con los 50 kilómetros, terminamos la pavimentación desde el límite regional hasta Coyhaique, entendiendo que el ruteo de un vehículo es por la 240 Viviana Mañiguales, que no es la Ruta 7 en rigor. La Ruta 7 se va por Villa Ortega, pero el ruteo de un vehículo es pavimento, ¿sí? No es más que una denominación de roles de camino. Y ahí está el lago Resopatrón, en la zona de Puyuhuapi y el Queulat, el Portezuelo y la cuesta del Queulat, que necesita obras básicas, son 9 kilómetros carísimos. La licitación de ese contrato está en proceso. Estamos haciendo, que es lo más lento, porque se requiere hacer obras básicas, terminar las obras básicas, luego el pavimento, que administrativamente incluye un tiempo en que el contratista de las obras básicas hay que liquidar el contrato por partir del otro. Todas esas cosas mediante es el más lento. Y en el sur, Aysén Sur es de Villa Cerro Castillo, son 30 kilómetros, más alrededor de 8 kilómetros en Puerto Tranquilo y 12 kilómetros de Cochrane al norte. También tenemos un diseño de Cochrane al sur, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso, ¿qué? Por si acaso hay plata. Pasemos al presupuesto entonces. Y ahí está el presupuesto entre el año 2018 subtítulo a subtítulo y el del año 2019. Es un presupuesto de continuidad desde el punto de vista de los recursos. 1.135.000 en moneda comparable, frente a 1.165.000 de presupuesto del año 2019. Cada uno de los subtítulos también tiene un parecido. Los 21 personal, bienes y consumo, iniciativas de inversión. Luego está según programa,
aquí se ven el 1.056.000 de su título 31 según los principales programas, que son la conservación, caminos básicos y caminos indígenas, y esos dos representan casi el 50%. Vialidad invierte del orden de un 50% de su presupuesto en conservación, entendiendo caminos básicos como parte de la conservación. Desde el año 2010, el desarrollo de su título 31 en versión real. Perdona, ¿Mm? ¿me podría explicar el cuadro de la página? ¿Me podría explicar el cuadro de la página 16? ¿No? Ahí está. Donde se cuantifica la inversión por año. Que eso son los arrastres. O sea, detenido en el año 2019, presupuesto del 2019, en cualquiera de esos programas, en lo que está posterior es el arrastre, o sea, es lo que está contratado desde el año 2019 o antes. Ya. No hay cosas nuevas 2020. Tiene normalmente un 85% de arrastre siempre completo. Sí, claro, entonces ese 879 que aparece abajo del 2020 debe ser del orden de un 85% de lo que está en el 2019, que es como una regla mnemotécnica que tenemos que cumplir. ¿Y cuando ponen saldo se refieren? Por tanto, no es una proyección de presupuesto. No, por supuesto. No. Por favor. No. Una parte de la decisión que iba a bajar. ¿Y a qué se refiere el saldo? Claro, porque esto es 2023 o 24 o 25. Ya. Luego lo que hay es la evolución histórica del subtítulo 31 en versión real, en moneda comparable. 3-4% podría ser una tendencia histórica, salvo el año 2015, que hubo un suplemento de recursos. Pero la tendencia en los últimos 10 años... Sí, claro. Es más o menos estable, una tendencia sostenida del orden de 3-4%. Y aquí lo que hemos mostrado, si es de interés, son 4 o 5 iniciativas por región. No son todas las que están por región, sino que escogimos una y están indicadas 4 o 5 por región, las más relevantes desde el punto de vista de importancia o de recursos. Y bueno, esas saltémoslas. No, pero lo otro también. Si así es la vida del parlamentario. Pocos votos. No importa que sean pocos votos. Tu primer deber es que... Pero presentamos todo, porque después viene... Sí, lo otro es menor y es el detalle que lo tenemos, gracias a Dios, aquí está. En votación. ¿Qué ánimo, presidente? Por favor. Y señor, por favor, se aprobado por 3 votos también el programa. ¿Con eso estamos listos? Sí. Todo. Había un detalle que es que no se pronunció el señor Sandoval. Sobre las Entiendo que él se pronunció a favor sobre todo. Señor secretario, no me voy a discutir con usted ahora. Sobre las glosas 212, porque usted dijo que esperáramos al presidente Letelier. Sí, sí. Pedirle que explicite su voto. Bueno, ¿se puede hacer? Sí. Bueno, yo quería esperarlo porque creí que podía venir el presidente y como él tenía particular, sí, uno se equivoca a veces, como él tenía particular interés en ese tema y él había preguntado, pero lo votamos ya. Pero me quedó faltando ahí cojeando reglamentariamente. Pídale el voto. Sí, pero lo votamos. Sí, pero como en ese momento yo dije que íbamos a esperar, quedo esperando el voto de Sandoval. Se le pregunta. Pregúntele, por favor. Sí, salvo eso. Yo creo que puede estar en la sala. Bueno, eso sería todo. Listo. ¿A usted le pregunta después? Sí, porque es cosa de precisar, pero yo conociendo al senador Sandoval estoy seguro que no va a estar de acuerdo. Eso no es lo que interesa. Bueno, no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión. ¿Qué algo pendiente, no?
Hay que asegurar el voto del senador.